¿Qué tal? Bienvenidos a las emisiones 2019 de Entredichos, quien hoy tiene por invitado a un secretario de Estado que sin duda trae una de las principales reformas del nuevo gobierno. Se trata de Esteban Moctezuma, secretario de Educación Pública, un maestro en economía política, quien tiene ya una larga trayectoria, tanto diría en el servicio público como en el servicio privado. Fue secretario de Educación, fue secretario de Gobernación y ahora repite como titular de la Secretaría de Educación Pública en este nuevo gobierno. Bienvenido, Esteban. ¿Cómo estás, René? Me da mucho gusto estar contigo y con toda tu audiencia. Muy bien. El día 12 de diciembre pasado presentaron el proyecto de reforma de iniciativa que abroga la anterior reforma educativa y propone la que ustedes impulsan. ¿De qué estamos hablando? ¿De una contrarreforma? No, porque la medición del avance en materia educativa no es la reforma previa. La medición es el aprendizaje de los niños y la búsqueda de calidad y equidad en nuestra educación pública. Entonces, yo más bien te diría que es un acuerdo que se está construyendo para impulsar la educación pública a través de mecanismos que permitan flexibilidad permanente para irnos ajustando a los enormes cambios que están dándose en el mundo. Nada más para estar claro, me dices que la iniciativa deriva del resultado que arrojan las evaluaciones de los escolares, no responde a la reforma supuestamente, como dice el presidente, mal llamada del sexenio de Enrique Peña Nieto. Sí, o sea, te digo que la iniciativa responde a toda una consulta que llevamos a cabo durante los meses previos a diciembre, en donde fuimos a todos los estados, hablamos con decenas de miles de maestros, recibimos 64,000 ponencias, tuvimos más de 30 foros. Entonces, hay una información de la sociedad y del magisterio que fue la base para sustentar la transformación que estamos proponiendo. Ahora, la consulta de la que me hablas fue hecha durante el periodo de transición. Así es. La promesa de abrogar la reforma del sexenio anterior fue hecha en campaña. Sí. Sí, bueno, pero es que digamos, la propuesta educativa es mucho más que la abrogación. O sea, te pongo un ejemplo. Jamás habían estado niñas, niños y jóvenes como sujetos de la atención primordial del sector educativo en el artículo 3º constitucional. Eso que ahora tiene la iniciativa, nada tiene que ver con la abrogación de la reforma, es algo totalmente nuevo. Algo que es totalmente nuevo es el que haya un derecho explícito para el magisterio para capacitarse y actualizarse. Ahorita te voy a pedir las fortalezas de la reforma que proponen. Déjame traer a la pantalla lo que dijiste justamente el día 12 de diciembre. El hecho de trabajar cerca de los maestros, cerca de las organizaciones sindicales, no implica otra cosa más que estar juntos en el objetivo último, que es el aprendizaje de las niñas y de los niños. Los sindicatos no renuncian al trabajar junto con la autoridad educativa a defender los derechos laborales de sus agremiados. La autoridad educativa tampoco renuncia a ser el rector en la educación pública al trabajar cerca de ellos. Pero todo el trabajo educativo se hará siempre considerando la opinión de las maestras, los maestros, la sociedad, los padres de familia y los alumnos. ¿Es el mundo feliz? Ni los sindicatos renuncian a sus derechos, ni ustedes renuncian a la rectoría del Estado, pero de pronto pareciera que son presa de los intereses gremiales de distintos grupos sindicales. Mira, los sindicatos son una fuerza real que nadie va a negar, pero la ley le da atribuciones muy claras a la Secretaría de la Educación Pública como rectora de la educación. Y el hecho de sentarte en una mesa, y en una mesa además plural, en donde también estuviesen padres de familia,
estudiantes, organizaciones civiles, pues te da un amplísimo marco de opinión sobre hacia dónde debe ir la educación. Por eso es que también en la iniciativa, René, pusimos a nivel constitucional un Consejo Consultivo Ciudadano para la Educación. No vinculatorio. No vinculatorio, pero sí va a estar obligado en la Ley General de Educación el secretario de escuchar y dar a conocer a ese consejo todas sus políticas. Dices tú que esta serie plural de opiniones les da un marco de opinión muy amplio. ¿Les dan los sindicatos margen de maniobra, Esteban? Sin duda. Nosotros tenemos una propuesta y parte, digamos, de la obligación que tiene un secretario de Educación es lo que yo llamo la gobernanza de la educación. Tú no puedes aventar una política educativa como si estuvieras en un lugar totalmente aséptico. Tienes que considerar las posibilidades de triunfo de una propuesta educativa en función de la realidad, porque la realidad es muy terca. ¿No vas a ser rehén de liderazgos sindicales? No voy a ser rehén de liderazgos sindicales porque cuando hay una controversia, cuando hay una lucha incluso, pues cada uno tiene que fijar su postura y la ley permite precisamente medidas para llevar a cabo el conflicto en una forma totalmente legal, totalmente negociada. Yo te puedo decir que cuando se federalizó la educación, el sindicato no quería la federalización. Yo entonces era oficial mayor de la Secretaría de Educación Pública y negociamos con el sindicato más de 800 horas. Sí. Entonces fue que pudimos salir adelante. El problema es cuando los ignoras, el problema es cuando dices, yo soy la autoridad, esta es la ley y me voy derecho y no me quito, y entonces atropellas, que fue un poco lo que pasó. El maestro y sobre todo el sector educativo se sintió muy atropellado. El gobierno, la reforma educativa de Enrique Peña Nieto ignoró y atropelló a los maestros. Sí, y no solo a los maestros. A mí me han dicho muchos secretarios de educación estatales que no tenían posibilidades reales de negociar con el gobierno federal. Lo que estamos haciendo ahora es precisamente construir juntos el proyecto educativo, incluir a todos para que el resultado pues, sea un resultado que pueda fluir. ¿Tú descartas que durante este sexenio no veremos bloqueos de carreteras, de aeropuertos, ¿cómo se dice?, sentones en las plazas públicas? Esa es No. ¿Cómo voy a descartar eso? Yo te puedo asegurar que va a haber. ¿Por qué? Porque hay muchas veces tácticas y formas de lucha de los sindicatos que dicen movilización, movilización, etcétera, y entonces, pues, sería ingenuo descartarlos, ¿no? Lo que sí te puedo decir es que, por ejemplo, el 1 de diciembre estaban anunciadas movilizaciones muy grandes, incluso una de 50,000 maestros, que no sucedió por negociación. Ya. Ahora sí, en una frase dime cuál es la principal fortaleza de la reforma que propones. La principal fortaleza es que fija la atención en el aprendizaje de niñas, niños y jóvenes. ¿Cuál es su principal debilidad? Su principal debilidad es que el cambio siempre provoca reacciones y efectos secundarios. Entonces, una transformación siempre conlleva reacciones. ¿Cuál dirías? ¿Dirías que no hay nada rescatable de la anterior reforma educativa? La referencia no es la reforma educativa. Y la reforma educativa tuvo muchas cosas que venían de atrás. La evaluación venía de atrás. No la inventó la reforma educativa. Y la evaluación va a continuar. Lo único es que va a continuar de una manera en que el maestro la va a aceptar como la aceptaba antes, porque no va a estar vinculada a lo que en la Constitución se puso y en la propuesta se va a quitar, la permanencia en el empleo. Esa palabra le costó muchísimo a la educación pública mexicana. La plaza de trabajo no va a estar amarrada a la
a la evaluación. Así es. Ahora, tú dices que la evaluación de ustedes será diagnóstica, no punitiva. Pero, ¿y qué vas a hacer con los maestros no aptos para estar al frente del salón de clases? Bueno, lo que va a suceder es que se va a crear todo un sistema en donde el director va a ser responsable de liderazgo de la escuela, cosa que no sucede hoy. El director hoy está absorto en llenar En la cuestionarios administración. el 80% del tiempo. Entonces queremos que el director sea una especie de responsable de la calidad en la escuela, del liderazgo de los maestros, de la evaluación en parte de los mismos, porque una de las cosas que más funcionan en el mundo es cuando se juntan los maestros con su director y empiezan a autocriticarse para mejorar, ¿no? Entonces, eso va a ayudar muchísimo a que los maestros estén en tono con lo que se debe de exigir de ellos. No es algo romántico lo que me estás planteando. Quiero decir, necesariamente habrá maestros no aptos para estar al frente de un grupo de escolares, pero que nunca verán en riesgo su plaza de trabajo porque la evaluación no está vinculada a la permanencia en el puesto. Tampoco sucedía eso antes. Había 3 ensayos, no resultaban aptos, pasaban a la administración educativa. Fue tan romántica esa amenaza que no hay un solo maestro que se haya corrido como resultado de la evaluación. Los maestros que se corrieron fue porque no se presentaron a la evaluación. Pero la propia autoridad educativa se dio cuenta y empezó a flexibilizar la norma al grado de lo absurdo. O sea, te hago un examen y si repruebas, te hago otro, y si repruebas, te hago otro, y si repruebas, te meto a la administración. Digo, eso con todo respeto, si lo estuviéramos haciendo nosotros ahorita, tú dirías que no era serio. Ya. Déjame pasar al tema que comentabas tú relativo al Consejo Consultivo, que ya has señalado que tendrá un carácter representativo porque habrá maestros, habrá especialistas, habrá padres de familia, habrá escolares, pero el Consejo Consultivo, como te comentaba, no tiene las recomendaciones del Consejo no son vinculatorias. Y este consejo forma parte del nuevo instituto que quieren crear, el de la revalorización del magisterio y la mejora continua de la educación, que suplanta al Instituto Nacional de Evaluación Educativa. ¿Por qué es mejor el de ustedes? Es mejor porque está ligando la evaluación con la capacitación, en primer lugar. O sea, yo te evalúo, descubro tus áreas de oportunidad, y te ofrezco los cursos que te van a permitir mejorarte en esas áreas para que seas un mejor maestro. Y un mejor maestro, además, va a tener la posibilidad de ascender en el escalafón, va de ascender en su carrera docente, gracias a que se prepara más y a que es evaluado y capacitado permanentemente. Esto es una capacitación que va a permitir que los maestros estén actualizados. Cuando el maestro es evaluado exclusivamente por razones laborales, el estrés que provoca es algo muy negativo para el salón de clases, es muy negativo para el aprendizaje de los niños. Y esto no lo digo yo, lo dicen estudios internacionales. El último estudio que se tiene a la mano es el de Bill y Melinda Gates, el de su fundación, que habla que la evaluación ligada a lo laboral en varios países que analizaron, entre ellos México, no mejora académicamente a la institución, no hay una mejora en cuanto al aprendizaje y en cambio sí hay un problema serio para los maestros en cuanto a su estrés, porque el maestro, en vez de estarse preparando para ser mejor maestro y que el niño aprenda más, se está preparando para él pasar sus propios exámenes. Entonces, eso es muy negativo según estos estudios internacionales. Ahora, la virtud que tenía el INEE, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, es que era autónomo e independiente. El que ustedes plantean no lo será. Y entonces los critican porque dicen que van a ser juez y parte, tanto la autoridad educativa como el propio maestro. ¿Cómo vamos a tener certeza
de que son objetivas las evaluaciones que realizan? Mira, ¿Cuál es la garantía? en primer lugar, las evaluaciones que se van a realizar van a servir precisamente para la capacitación magisterial. Entonces, no tiene por qué no ser precisas. Si la evaluación está ligada a la permanencia en el empleo, pues hay ahí un interés No, sí. mucho más difícil de manejar. Ahora, la autonomía no necesariamente le dio al INEE virtudes extraordinarias. Una de las cosas que a mí me llama mucho la atención de las personas que están envueltas en la bandera de la evaluación, como actualmente existe todavía en la ley, es que pasen de largo que hubo evaluaciones en donde tenían que usar al ejército y a la Policía Federal para llevarlas a cabo. Un sistema educativo en donde el maestro para evaluarse tiene que estar rodeado del ejército, creo que por ahí hay algo que tiene uno que analizar que está mal. Muy bien. Déjame tocar el punto que ha lastimado mucho a la educación, la corrupción. A ella te referiste el día 12 de diciembre. Quisiera que recordáramos lo que dijiste. ¿Cómo no? Todas las prácticas de corrupción van a ser atacadas, investigadas, obviamente sancionadas. Y para ello vamos a necesitar de hacer un gran esfuerzo en dos sentidos. Uno, en el administrativo. Mientras mejor administración tengamos, mientras tengamos una plataforma más robusta, mientras liguemos de una manera mejor asignaturas con alumnos, con maestros, con escuelas, con presupuesto, pues tendremos la posibilidad de un mucho mayor control. Si en un momento dado tenemos una lista de prelación de maestros para que ingresen al servicio o que cambien de adscripción, pues si esto es transparente, si es público, si se puede consultar, obviamente será más difícil que alguien use su poder o su información para traficar con ello. Ahí están. A ti ya te tocó tratar alguna vez con la maestra Elbester Gordillo en un momento en el que había venta de plazas, en el que se heredaban plazas, en la que había aviadores. ¿Cómo vas a lograr avanzar en vez de retroceder en esa materia? Hay una cosa que quisiera señalar de tu pregunta, René. Hablas en tu pregunta como si esto fuera cosa del pasado, donde había venta de plazas, donde había aviadores, etcétera. Todo eso todavía existe. ¿Nos engañaron? Sí, en buena medida sí, en un sentido. Sí se avanzó, eso es definitivo. En ese sentido se avanzó. Pero en el sistema educativo todavía están usándose el poder de la autoridad educativa en materia de asignación de plazas y de traspaso de un lugar a otro y todo ello, y se está pidiendo dinero y basta que hables con los maestros para que te digan que eso sucede. Entonces, eso existe hoy. Eso existe hoy y es algo muy lamentable que tenemos que combatir. Entonces, aquí lo importante es que cuando tu relación con el maestro, cuando tu relación está distanciada y rota, precisamente porque las formas en que te aproximaste a ellos provocó esa distancia, pues obviamente no te enteras de muchas cosas. En todos los foros en los que estuve, la denuncia sobre este tipo de cosas era presente. Y cuando hablas con muchas maestras y maestros, te lo pueden decir, que cualquier trámite que implique la decisión de una autoridad para decir, va, incluso ganan un aumento salarial por ser idóneos, ¿no? Y no les llega el aumento. Y por ahí hay alguien que dice... Nos timaron. Yo no sería tan radical de que nos timaron en todo, pero sí, por ejemplo, en el caso específico del pago, hubo quejas en todos los estados de que no les había llegado desde el 2016.
Uf. Ahora, ¿y cómo tú garantizas que eso ya no va a existir? Si eso es presente, ¿cómo ya no va a existir en el futuro? Bueno, yo no puedo garantizar que de la noche a la mañana las No. cosas sean perfectas, porque entonces sí estaría yo en un mundo feliz. Yo lo que puedo garantizar es que vamos a hacer un enorme esfuerzo de crear un sistema de control, de administración, tanto para hacer más transparente todo el tramo y el flujo administrativo, como para ser más eficaces en cuando alguien incurra en un ilícito, que no haya impunidad. En esas dos áreas creo que nos tenemos que mover y tenemos que tener de aliado a los maestros, porque los maestros, las maestras son los principales perjudicados cuando se trata de abusar de ellos. Ya perfilándome hacia la conclusión de la entrevista, nadie te puede pedir de la noche a la mañana que esto cambie, pero sí se te puede pedir que me des una fecha de cuándo podríamos advertir ese cambio. Mira, estamos trabajando en crear toda una plataforma administrativa en donde podamos tener un control en tiempo real de escuelas, salones de clase, maestros, asistencia, nómina, pagos, etcétera, toda la parte administrativa. En tu calendario eso Y es cuándo. esto debe de estar listo, digamos que para poderlo poner en marcha del próximo ciclo escolar al siguiente. Estaríamos hablando del año que entra. ¿Del año escolar? Estaríamos hablando ¿Del año 20? en el 2020, sí. Muy bien. Garantízame tú que la reforma que plantean con la abrogación de la anterior es producto de la consulta que realizaste y no producto de un compromiso electoral que adquirió el hoy presidente. No, son las dos cosas. Son las dos cosas. El señor presidente, entonces candidato, hizo un recorrido amplísimo, hizo una consulta, él, enorme, porque estaba muy cerca del electorado, y fue recogiendo el sentir de los maestros. Si tú te fijas, la oferta a los maestros de cambiar la reforma educativa no es de sus primeras ofertas, sino que se construyó en los meses de campaña. Y es porque él recogió ese sentir de los maestros. Ahora, No es producto de un pacto político para alcanzar el poder. no es un pacto político, es el sentir del magisterio en todo el país, en unos lugares más y en otros menos, que nos lleva también a un tema muy interesante, René. La reforma en un momento dado estaba mucho más aceptada en el norte que en el sur. Lo que te habla de un país que tiene que tener un sistema educativo con políticas diferenciadas en cuanto a su expresión regional. Y es algo en lo que estamos trabajando, en que las regiones puedan tener contenidos y puedan tener prácticas y métodos ajustados a la cultura, al sentir, al nivel socioeconómico de las regiones. Viene ya en la semana entrante, tan pronto como la semana entrante, el ajuste en la Constitución de lo que ustedes proponen, pero faltará todas las leyes reglamentarias que tendrán que acompañarlas, que sin duda se irán hasta el periodo de febrero-abril. ¿Cuándo tendrás listo el marco jurídico que requieres para implementar lo que propones? Lo que nosotros estamos diseñando y estamos viendo precisamente con la Cámara de Diputados es que podamos tener todo listo para abril. ¿Para echarla a andar en el año escolar 19-20? Para el ciclo escolar siguiente, sí, que empieza en julio. Julio 19. Muy bien. Y déjame hacerte una pregunta que me llama mucho la atención. En la conferencia en la que participaste, decías que se proponen llevar a cabo una política de Estado que dure 20 o 30 años. Así es. Así es. Sin embargo, ustedes vienen a derogar una política supuestamente de Estado que pretendía prolongarse 20 o 30 años. Y sexenio a sexenio nos proponen políticas de Estado que cambian cada 6 años. ¿Por qué esta va a ser diferente? Porque en su construcción están participando los actores de la educación.
no es una política de la Secretaría de Educación Pública que con su criterio solamente se impone al resto del país. Es por ello que a nivel constitucional se crea este Consejo Consultivo Ciudadano, es por ello que se hacen las consultas, es por ello que hay una política abierta en donde estamos trabajando. Yo permanentemente estoy trabajando con organizaciones interesadas en la educación, desde Suma por la Educación, Mexicanos Primero, Compromiso Social por la Calidad Educativa. Estoy trabajando con el CENTE, con la CENTE, con la organización. La nueva agrupación de agrupación Elvester Gordillo. De Maestros por México. Ese es el punto de diferencia. El punto de diferencia es que se está construyendo por todos los actores que están interesados en la educación y que se está creando un acuerdo que va a tener la suficiente flexibilidad para adaptarse al mundo cambiante que estamos viviendo, por ejemplo, en educación superior, ¿no? ¿Ese acuerdo cuándo lo firman? Ese acuerdo debemos de firmarlo muy pronto, alrededor de un mes, mes y medio. Muy bien. Yo te agradezco mucho la disposición, te deseo la mejor de las suertes. Gracias, René. Como desde luego le deseo a los seguidores de Grupo Reforma un buen año y naturalmente el hecho de acompañarnos aquí en Entredichos. Muchas gracias.